Pero la idea también es profundizar en las medidas preventivas por el coronavirus, conocer cuáles son los verdaderos riesgos, desmitificar tal vez algunos temas sobre esta enfermedad. Vamos a tomar contacto con el doctor Carlos Pérez, quien es infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Sí. Muy bien, quería partir preguntándole por lo que hemos visto puntualmente sobre estos dos casos confirmados que están en nuestro país, esta pareja que estuvo en el sudeste asiático y viajó posteriormente desde Madrid a Chile. Por lo menos en la información que disponemos hasta el momento, ellos han tenido una evolución bastante positiva, no han presentado síntomas graves, incluso ya ha sido dado de alta. ¿Debiese esa ser la tónica en general en estos pacientes que se lleguen a contagiar? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Cómo podemos interpretar lo que ha ocurrido puntualmente con ellos? Bueno, la verdad es que la información que tenemos, que se trata de una pareja o un matrimonio de personas jóvenes, entiendo que aparentemente sana, y que están teniendo una evolución como la que tiene más del 80% de las personas en el mundo. Esto es un cuadro en el cual puede haber fiebre, algunos síntomas respiratorios, pero que no evolucionan a un cuadro más grave de neumonía viral y por lo tanto están teniendo esta evolución benigna. Así es que eso es lo esperable, como le digo, en más del 80% de los casos, en particular en las personas más jóvenes y sin otras enfermedades. Es decir, la principal preocupación tiene que ver con los adultos mayores, por lo menos si miramos lo que ha ocurrido en otros países. Claro, mire, lo que se ha visto es que el mayor riesgo de enfermedad más grave, con eventual riesgo de fallecimiento, pero como le digo, más grave en general, es para personas mayores. A medida que aumentando la edad aumentan los riesgos, porque también coinciden que en muchos de esos casos se van apareciendo y se van acumulando enfermedades que disminuyen su respuesta inmune y por eso lo hacen más susceptibles. Pero quiero también una nota, digamos, tranquilizar un poco a las personas que pudieran estar en esos grupos de riesgo, que digamos que la gran mayoría de ellos no van a infectarse ni les va a ocurrir nada, y si llega a ocurrir, bueno, hay una serie de medidas que se pueden tomar para sacarlo adelante también de esta situación. Sí, que de cierto también, doctor, respecto a que en el caso de los niños también se da de manera más suave o se presenta de manera más suave la enfermedad. Al parecer tampoco hay casos de fallecidos en niños menores de 10 años, ¿es así? Tal como usted lo señala, por alguna razón que está todavía en estudio, los niños son menos afectados y no se han visto casos graves. Y eso es una muy buena noticia porque en ese sentido se está comportando de una manera distinta de otros virus respiratorios que sí afectan por igual a niños y adultos, como el virus influenza, virus respiratorio sincicial, adenovirus. En este caso se está comportando de una manera distinta y eso es una muy buena noticia para nuestros niños. Claro. ¿Y qué información se tiene respecto a mujeres embarazadas? ¿Cuál es el efecto que puede tener en el caso de que una de ellas se contagie? Mire, hay alguna experiencia en embarazadas en que han tenido cuadros en general benignos también. También se ha investigado si ha habido transmisión, ¿no es cierto?, a sus hijos, etcétera, y aparentemente no hay una transmisión vertical. Pero todo eso está en evaluación en este momento. Siempre las mujeres embarazadas se consideran como que están en un cierto grado de inmunosupresión, así que podrían tener un poquito más de riesgo, pero han habido casos ya de mujeres embarazadas en China, ¿no es cierto?, y que han tenido una evolución favorable. Sí, en ese sentido, ¿qué opinión le merece a usted el hecho de que se pueda eventualmente suspender algunos eventos masivos? Lo digo por lo que ha ocurrido en otros países. Se está evaluando qué es lo que se va a hacer con los Juegos Olímpicos. Hasta ahora se mantiene la fecha, pero está ahí en evaluación si es que se llegase a postergar o se han suspendido algunos partidos en la Liga Italiana. Estoy pensando ahí en países donde efectivamente hay una mayor cantidad de casos, pero una enfermedad como esta, con las características en las cuales se ha presentado, ¿lleva a tomar determinaciones como esta respecto a los eventos masivos? Por cierto, eso puede ser una decisión que tendría que tomar la autoridad superior del país junto con la autoridad sanitaria si la circulación de casos aumenta, ¿no es cierto? Y de tal manera que situaciones de aglomeraciones de personas puedan aumentar el riesgo de transmisión. Eso se hizo, si ustedes recuerdan, en la época que tuvimos la pandemia de influenza H1N1 2009, se suspendieron algunos eventos, incluyendo, por ejemplo, la fiesta de la Tirana y otras actividades, ¿no es cierto? Entonces, todas son cosas que deben ser consideradas en su momento, pero todo eso depende ya en una situación de circulación ya establecida del virus y ahí, como le digo, la autoridad junto con los expertos
deberán tomar esa decisión. Sí, una de las preguntas que también ayer nos formulaban algunas personas era alguien que viene de alguno de estos países donde hay una mayor presencia del virus. ¿Qué debiese ser una vez que llega a nuestro país? En particular, si es que convive con algún adulto mayor. Bueno, mire, usted ha visto que hay un protocolo establecido, al menos las personas que llegan, están llegando del extranjero, se les pide llenar un formulario que básicamente interroga sobre si han estado, en qué lugares han estado y si han presentado algún síntoma respiratorio, principalmente fiebre, tos, ¿no es cierto?, que pudiera alertar ante la posibilidad de tener la infección y obligar a hacer el examen diagnóstico. El resto de las personas que están llegando día a día a nuestro país, que son muchas, ¿no es cierto?, y que vienen de diferentes países, bueno, yo creo que ahí hay que evaluar la situación caso a caso, ¿no es cierto?, pero en general si la persona está asintomática, no tiene molestia, la verdad es que no es difícil recomendarle a todos, ¿no es cierto?, que se mantengan en una situación de cuarentena por 14 días, cuando las personas tienen que llegar a hacer sus actividades, a trabajar y a atender a su familia. Entonces, yo creo que personas sintomáticas respiratorias definitivamente deben consultar inmediatamente. El resto, una vida normal, porque, como le digo, son muchas, miles de personas que llegan todos los días a nuestro país. Claro, son varias preguntas que van surgiendo y que nos van mandando ahí a través de redes sociales. José pregunta si a uno le da coronavirus y se sana, ¿le puede volver a dar? ¿Se puede volver a contagiar? Mire, hasta el momento, lo que sabemos de infecciones por coronavirus es que si uno adquiere esta infección, desarrolla el cuadro, su cuerpo va a desarrollar inmunidad y eso lo deja, digamos, inmune o no es posible que se vuelva a infectar con el mismo virus. Hay algunas situaciones en que, por ejemplo, si un virus en el futuro muta, ¿no es cierto?, uno podría volver a infectarse porque el virus ya es distinto. Pero digamos que en términos generales el concepto que tenemos de los coronavirus es que una vez ocurrida la infección, la persona queda inmune y no se vuelve a infectar con el mismo virus. Perfecto. En ese mismo sentido, tendríamos que preocuparnos más de lo que pueda ocurrir con la influenza, los efectos que tiene. Empieza la campaña de vacunación el 16 de marzo. En años anteriores hemos visto que muchas de las personas, especialmente de la población de mayor riesgo, se demora en ir a cumplir con esa vacunación. ¿Le parece adecuado el 16 de marzo? ¿Se debiese adelantar esa fecha? ¿Cuál es la importancia que se tiene que dar también ahí al tema de la influenza en este contexto en que va a estar presente el coronavirus? No, a mí me parece la fecha de la apropiada, por lo demás estamos ya a pocos días del 16 de marzo. Y recordemos que la vacuna de la influenza ayuda a proteger contra la infección y si no evita la infección, al menos la hace más leve. Y también la duración que tiene, la protección que provee esta vacuna no es más allá de 4 a 6 meses, así que si uno adelanta mucho la vacunación, también se queda con algunos meses del año descubierto. Así que es una buena fecha para vacunarse y, como usted señala, el llamado es a que todas las personas que están en estos grupos de riesgo, que se han aumentado incluso, recordemos que ahora las embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, niños ahora hasta los 10 años, más todos el resto de las personas, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, todos ellos tienen derecho a recibir esta vacuna completamente gratuita y el llamado y la invitación a que lo hagan, ¿no es cierto?, apenas esté disponible. Sí, aclaremos también, doctor, lo que dice relación con el uso de la mascarilla, porque ayer veíamos en San Javier especialmente muchas personas que acudieron a las farmacias para tratar de conseguir una mascarilla con la intención de protegerse ante un eventual contagio. ¿En qué casos se tiene que usar la mascarilla? ¿Para qué sirve realmente? Bueno, la mascarilla no está indicado para que las personas en su vida normal circulen con ella dentro de nuestro país. No está indicado. Definitivamente, solamente está indicado, en primer lugar, para las personas que participan en la atención de pacientes con enfermedad e infecciones respiratorias de esta y otros tipos que puedan ser, digamos, transmitidas de persona a persona. Y también para personas que están ya diagnosticadas con una infección como esta, ¿no es cierto?, en su circulación dentro de recintos hospitalarios o en la comunidad, para evitar contagiar a otras personas. Pero el resto de la población sana, ¿no es cierto?, no debe usar mascarilla. Esto está produciendo, ¿no es cierto?, que se están agotando mascarillas que realmente vamos a necesitar en algunos casos y no es necesario.
Usted ve que aquí donde estamos, aquí en la Universidad de San Sebastián, la gente aquí circula sin ninguna mascarilla y no es necesario hacerlo. Ya, pero además usted dice no está indicada porque finalmente no es útil para evitar contagiarse. Escuchaba ayer algunos especialistas que decían no solamente se puede contagiar por las vías respiratorias, sino tal vez a través de los ojos, si es que una persona estornuda cerca. ¿La utilidad para evitar contagiarse no es tanta de la mascarilla? No, sí tiene utilidad. O sea, cuando estamos participando, por ejemplo, personal de salud que atiende a una persona infectada, debe utilizar la mascarilla porque sí lo protege. Hay diferentes tipos de mascarilla, algunos con mayor grado de protección, etcétera, pero eso sí está indicado en ese caso. Tal como usted dice, también el virus puede entrar por las conjuntivas, entonces para personas de salud que participan en la atención y en ciertos procedimientos donde puede saltar gotitas, secreciones, saliva, etcétera, en la conjuntiva, también deben utilizar protección ocular, ¿no es cierto? Pero para la atención cotidiana del personal de salud basta la mascarilla y ahí está indicado y confiere protección. Pero lo que yo digo es que en la calle, en la circulación en la calle, ¿no es cierto?, no hay riesgo en realidad de que ocurra la transmisión, porque esto es una transmisión cercana, muy cercana, menor de 1 metro, ¿no es cierto?, y de personas infectadas a personas sin ese riesgo. Y lo otro que ya se ha señalado, ¿no es cierto?, es que personas que tosen, estornudan, etcétera, pueden contaminar también superficies inanimadas, ¿no es cierto?, y si uno toma contacto con esa superficie podría llevar a la conjuntiva, a la boca, a la nariz, ¿no es cierto?, y adquirir el virus, y de ahí la importancia del lavado frecuente de manos. Muy bien. Doctor, muchas gracias por conversar con nosotros y entregarnos esta información relevante respecto al coronavirus.